8 personas que despertaron en sus propios funerales. Despertar en tu propio funeral es una pesadilla que seguramente no quisieras vivir jamás. Personas que despiertan en medio del velatorio, en la morgue o camino del sepulcro son algunos de los casos que verás a continuación. Algunos fueron producto de un mal diagnóstico, de una mala jugada del destino, y otros simplemente no tienen explicación. Número 8. Resurrección de 2 semanas. Walter Williams, un hombre de 78 años de Mississippi, fue declarado muerto el 26 de febrero de 2014. Las cadenas de noticias informaron que se realizó todo el papeleo y el levantamiento del cuerpo, el cual fue puesto dentro de una bolsa y llevado a la funeraria. Sin embargo, el cuerpo no alcanzó a llegar a la ceremonia, ya que cuando lo estaban transportando para la sala de embalsamiento, algo extraño comenzó a suceder. De repente, las piernas de Walter comenzaron a patear la bolsa desde el interior. El forense que estaba en el lugar tuvo que sobreponerse al pánico para abrir la bolsa y comprobar lo que estaba ocurriendo. Se llevó una gran sorpresa cuando encontró a Walter respirando ligeramente después de estar alrededor de 2 horas dentro de la bolsa. El suceso fue considerado un milagro, especialmente por sus familiares, quienes se alegraron de ver a Walter de nuevo con vida. Sin embargo, la alegría no duró mucho, ya que el hombre falleció definitivamente 2 semanas después. Los familiares y el personal médico tuvieron que comprobar varias veces el hecho para estar completamente seguros de que ahora sí se trataba del adiós definitivo. Número 7. El granjero que cayó de su ataúd. Esta pintoresca historia ocurrió en el pueblo de Rawgin, en Hertfordshire, Inglaterra, y es tan insólita y recordada que dio origen a una tradicional celebración que hoy se conoce como el Día del Viejo. Todo comenzó en 1571, cuando se realizaba el funeral de un granjero llamado Matthew Wall. Cuando los portadores del ataúd se dirigían hacia el cementerio, uno de ellos tropezó, dejando caer el féretro. Lo que hubiera podido convertirse en una bochornosa e incómoda situación dio lugar a un verdadero milagro, o por lo menos así lo interpretaron los asistentes a la ceremonia. La tremenda sacudida hizo que Matthew despertara de su profundo sueño y volviera a caminar entre los mortales. El hombre vivió durante un poco más de 2 décadas después del suceso, falleciendo definitivamente en 1595. Aún hoy se celebra su resurrección en Broughton, todos los años durante el 2 de octubre, en medio del sonido de las campanas de la iglesia local. El último deseo de Matthew fue que se tañeran las campanas para recordar la fecha del milagro, siendo el primer repique el que se utiliza en los funerales y el segundo con el que se convoca una boda. Para asegurarse de que esto se cumpliera, el buen Matthew dejó una considerable parte de su herencia a la iglesia de Broughton. Número 6. Confusión de cuerpos. Una familia brasileña se llevó el susto de su vida cuando uno de los integrantes regresó del más allá durante su funeral. Se trataba de Gilberto Araujo, quien fue declarado muerto en 2012, después de que el cuerpo fuese identificado por uno de sus hermanos. La familia se encontraba acongojada dando el último adiós al hombre de 41 años, cuando el propio Gilberto apareció en la puerta del sitio de velación. La conmoción de los asistentes fue indescriptible al ver al hombre ingresar a la sala. Pero, ¿qué había del cuerpo que estaba en el ataúd? ¿Sería acaso un extraño caso de doppelganger? Los doppelganger son dobles exactos de nosotros mismos y son un misterioso fenómeno paranormal presente en distintas culturas. Lo que en realidad sucedió en este funeral fue un caso de identidad equivocada. Araujo trabajaba como limpiador de coches en la ciudad de Alagoinhas, donde se había producido un asalto armado. Este asalto cobró la vida de otro lavacoches que aparentemente era muy parecido a Gilberto. Otra hipótesis es que, dado que el hermano de Gilberto no se llevaba muy bien con él y no se veían desde hacía mucho tiempo, el hombre se confundió en la identificación. Número 5. Traición. La historia de Noela Rukundo le dio la vuelta al mundo en 2016. Sin que ella tuviera ningún conocimiento, su esposo había contratado a un par de sicarios para que la secuestraran y la enviaran al otro mundo. Los hombres la capturaron y amordazaron, sin saber que el trabajo había sido una solicitud del marido de la mujer. Cuando estaba en cautiverio, Noela no podía creer lo que estaba pasando, por lo que pidió a sus captores escuchar la voz del hombre que quería verla sin vida. Ellos llamaron a quien los había contratado y pusieron el teléfono en altavoz. Al informarle que ya tenían a la mujer en su poder, el hombre respondió: "Acaben con ella", y así Noela pudo reconocer la voz de su esposo. Noela tuvo mucha suerte, ya que los sicarios se apiadaron de ella y la dejaron vivir. Días después, el esposo organizó un funeral simbólico para darle el último adiós a Noela. La mujer se presentó sorpresivamente en la ceremonia y lo confrontó frente a los asistentes. El hombre actualmente paga una condena de 9 años de prisión y lo más probable es que también haya conseguido el divorcio. Número 4. El obispo que regresó del más allá. Nicephorus Glikas era el obispo de Lesbos, una pequeña ciudad
en la isla de Grecia. El hombre fue declarado fallecido el 3 de marzo de 1896 y tenía una edad que superaba los 80 años. Como ordena la tradición del lugar, su cuerpo fue expuesto en la iglesia Medimi en la misma ciudad, con todos los honores. Luego de 2 días de exposición sucedió lo impensable. Nicéforus despertó lentamente y se sentó ante el asombro de quienes se encontraban en el lugar. Su primera reacción fue preguntar a quienes lo observaban, con algo de mal humor, a qué se debía tanto alboroto. Poco después se horrorizó al ver que era él a quien rendían homenaje en la ceremonia y al contemplar toda la parafernalia que rodeaba su propio funeral. Todo parece indicar que se trataba de un caso de catalepsia, una rara condición en la que el cuerpo parece dejar de realizar sus funciones vitales, cuando en realidad se trata de un estado consciente que puede variar en intensidad. O tal vez los médicos del lugar eran demasiado incompetentes como para cometer un error de esa magnitud. Sea cual sea la explicación, fue una suerte para Nicéforus que la congregación conservara el rito de exposición del cuerpo de sus autoridades religiosas. De otra manera, habría vivido en carne propia los honores de ser enterrado vivo. Número 3. 12 minutos más de vida. Esta es quizás una de las peores historias de resurrección que han ocurrido. El caso de Fagilyu Mukamevyanov de Kazán, Rusia, fue muy popular en 2011, cuando esta mujer se desplomó en su casa tras sufrir un infarto. Fagilyu fue rápidamente trasladada a un hospital local, pero la prisa no sirvió de nada, ya que la mujer llegó sin signos vitales y fue declarada muerta. Un par de días después, durante el servicio funerario, Fagilyu se despertó horrorizada al ver que estaba en una sala de velación, rodeada de parientes y amigos acongojados por su muerte. La mujer se dio cuenta rápidamente de lo que estaba pasando, por lo que, muy impactada, comenzó a gritar. Fagilyu fue trasladada de nuevo al hospital, pero la conmoción de lo que acababa de sucederle fue demasiado para ella. Su esposo recuerda la cara de espanto de Fagilyu, con sus ojos casi saliendo de sus órbitas, cuando despertó en su ataúd. La mujer alcanzó a llegar a la sala de cuidados intensivos, donde sobrevivió durante 12 minutos antes de tener un nuevo ataque cardíaco. Esta vez sería el último y definitivo, ya que jamás